Bueno, entonces ahora vamos a empezar con los problemas del capítulo 3. Vamos a hacer en primer lugar el problema 3.2 para ganar algo de tiempo y ya lo hice la figura de este problema. Y voy a leer, dice lo siguiente. En la figura que se muestra, que es la 3.25 del práctico, las superficies son lisas y la barra tiene una longitud de 2 metros, punto seguido. Si la separación entre las superficies se refiere a estas superficies verticales, es 80 centímetros. Yo estoy representando esa separación con A y en vez de colocar 80 centímetros, estoy colocando 0,8 metros directamente. ¿Ya? Punto seguido. Hallar el ángulo θ para mantener el equilibrio. Entonces debemos encontrar este ángulo θ que forma la barra con esa superficie horizontal. ¿Ya? Bueno, en este tipo de problemas, nosotros tenemos que aplicar las dos condiciones de equilibrio que hemos visto en la teoría. ¿Ya? La primera condición de equilibrio se refiere a hacer una sumatoria de fuerzas tanto en la dirección X como en la dirección Y. Esa es la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas en ambos ejes debe ser igual a 0. Ahora, si no se puede resolver el problema aplicando la primera condición de equilibrio, o tenemos más incógnitas que ecuaciones, entonces aplicamos la segunda condición de equilibrio, que viene a ser la sumatoria de torques respecto a un punto arbitrario que nosotros lo elegimos. Ya esa sumatoria de torques debe ser igual a 0. ¿Ya? Ahora, también para resolver estos problemas se suele representar el diagrama libre del cuerpo. ¿Qué se entiende por diagrama libre del cuerpo? Se entiende que nosotros tenemos que dibujar nuevamente la barra en forma separada y sobre esa barra debemos representar todas las fuerzas externas que se ejercen sobre la barra o que ejercen otros cuerpos sobre la barra en este caso. Siempre nuestro cuerpo de estudio lo vamos a representar como una partícula. Ya saben que este capítulo es la estática de una partícula. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos, sin importar su forma, su tamaño, puede ser barra, puede ser una esfera, puede ser un bloque, siempre lo vamos a representar como una partícula. ¿Ya? Entonces, en este caso, nos dice que la barra está apoyada en superficie lisa. Una superficie lisa no tiene rozamiento. Si me dice super liso, significa que no tiene rozamiento y que su coeficiente de rozamiento es 0. Ahora, en todos los puntos de apoyo de una barra o de un cuerpo siempre se producen reacciones. ¿Ya? Cuando la superficie es lisa, las reacciones son perpendiculares a la superficie. En este caso tenemos dos puntos de apoyo. Fíjense, tengo aquí en la pared vertical del lado izquierdo, la barra está apoyada. Ese punto lo voy a representar con A. Luego tenemos aquí otro punto de apoyo, que es justamente en la esquina. ¿Ve? Entonces, ese lo vamos a representar con B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, en estos dos puntos se producen fuerzas de reacción perpendiculares a la superficie. Entonces, aquí va a haber una fuerza de reacción perpendicular a esta superficie vertical. Entonces, esta para nosotros va a ser la reacción RA. ¿Ya? Luego, en este punto B también hay otra fuerza, ¿ya? Que va a ser perpendicular a la barra. Esa fuerza lo vamos a representar con RB. ¿Ya? Si nosotros prolongamos esta línea vertical hacia arriba, ¿ya? Este ángulo θ se reproduce entre la reacción RB y el eje Y, diremos. Para nosotros, a ver, voy a continuar aquí. Para nosotros, aquí voy a extenderlo esto, fíjense, lo voy a extender hacia arriba. Entonces, para nosotros, este es el eje Y vertical y este es el eje X. Entonces, este ángulo, les decía, se reproduce, es el mismo ángulo θ. ¿Ya? Ahora,
Hay otra fuerza que no nos debemos olvidar, que es el peso del cuerpo, en este caso el peso de la barra. Mientras el problema no me diga que yo desprecie el peso de la barra o el peso del cuerpo, yo no puedo despreciar. Entonces, en este caso vamos a representar el peso. Ahora, el peso de un cuerpo siempre es un vector vertical hacia abajo que se encuentra en el centro de gravedad, en este caso en el medio de la barra. A ver, mi barra esta tiene aproximadamente una altura de 54 centímetros, entonces 27 centímetros. En este punto está el centro de gravedad, ¿ya? El centro de gravedad. Y por lo tanto, en ese punto está actuando el peso de la barra, ¿ya? Entonces, esto lo voy a llevar aquí. Entonces, aquí voy a trazar, ¿ya? Entonces, esta flecha vertical me está representando el peso de la barra. Entonces, las únicas fuerzas que actúan sobre esta barra son la reacción en el punto A, la reacción en el punto B y el peso. Ahora, ¿cómo representamos el diagrama del cuerpo libre? Entonces, yo saco mi barra, a ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, esta barra, ¿ya? Yo lo traigo aquí, ahí sí te lo voy a colocar, ¿ya? Ese es mi barra. Entonces, aquí está el punto A, ¿no? El punto A, y hacia allá está actuando la reacción, aquí voy a escribir, RA, ¿ya? RA. Esto lo voy a hacer así. Aquí está RB. Entonces aquí está RB. Este es el diagrama del cuerpo libre. RB. ¿Ya? Y aquí está, aquí voy a representar el peso. El dibujo me lo tengo que acomodar yo de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces ahí está el peso, las tres fuerzas, RA, RB y el peso. ¿Ya? Ahora, ¿ya? No estoy haciendo a escala. A ver, lo voy a tener más aquí. No estoy haciendo a escala, pero tiene que ser aproximadamente. Muy allá. Entonces aquí nuevamente lo voy a recorrer un poquito. Entonces aquí está el peso. ¿Ya? Ahora, les decía de que el peso siempre actúa en la mitad. ¿No ve? Entonces, la distancia de aquí hasta aquí, 22, de aquí hasta aquí, 22. Este extremo derecho de la barra lo voy a representar con la letra C. Entonces, aquí está C. Entonces, les decía, esta distancia, ¿ya? La distancia que hay hasta el centro de gravedad, aquí también yo lo voy a representar, ¿ya? Esta distancia, a ver, un poquito más arriba para que se pueda ver, así, ¿ya? Entonces, en algunos problemas me voy a detener. Entonces, esta distancia es L medios, la mitad de la longitud de la barra, ¿no? Y esta otra distancia, ¿sí? También es L medios. Ahora, esta distancia de aquí a aquí es A, ¿no? Es la distancia entre la pared vertical del lado izquierdo y del lado derecho. Esto es A. Esta otra distancia, viene de la línea de acción del peso hasta aquí, yo lo voy a representar con B, ¿ya? Con B. B. Y esta distancia, fíjense, esta distancia que hay desde aquí está el punto B, ¿no? Ahí está el punto B. Entonces, esta distancia que hay de B hasta A, yo lo voy a representar con X. Ahora, fíjense que aquí se forma un triángulo rectángulo. Este ángulo alfa, perdón, este ángulo tita se reproduce aquí. Ahí está el ángulo tita.
Entonces aquí tengo un triángulo AB, esto voy a colocarlo D. ¿Ya? Bien, tengo un triángulo ABD, triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un ángulo recto. Entonces, eso es el diagrama libre del cuerpo. En cada problema habría que representar eso. Sin embargo, mi pizarra de mí es muy pequeña y tal vez en algún problema no lo tenga que hacer. ¿Por qué? Porque si no voy a tener que borrar cada rato o no voy a poder armar bien mis ecuaciones por el espacio reducido, porque mi pizarra es pequeña. ¿No es? Las pizarras que tenemos en la facultad son pues el doble que y tenemos 3 pizarras en cada aula. ¿No es? Entonces, en este caso, bueno, también nos tenemos que acomodar a lo que tiene el profesor. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, este ángulo tita también les decía, se reproduce aquí. Lo vamos a hacer con este color. Ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, como ustedes ya han visto el capítulo de vectores, ya saben componer y descomponer fuerzas. Entonces, fíjense, esta RB tiene aquí una componente vertical que es RB coseno de tita. Y tiene otra componente horizontal, fíjense, aquí yo lo voy a dibujar. Esta componente es RB seno de tita. Generalmente estas componentes ya no se lo representan, porque el alumno sabe que si una fuerza o un vector forma un ángulo tita con la vertical o con la horizontal, siempre va a tener dos componentes. ¿No? Como aquí está el ángulo, entonces la componente vertical es RB coseno de tita. Y la componente horizontal hacia la izquierda es RB seno de tita. Está un poquito chueca. ¿Ya? Entonces, esta componente es RB. ¿Por qué? Porque si yo represento todas las fuerzas, se me va a hacer un chenco, ¿no ves? De fuerzas y de rayas y no voy a poder ubicarme. Bueno, entonces, ahora, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0, ¿ya? Entonces tengo, este es mi eje X, horizontal, entonces tengo hacia allá RA. Entonces digo, RA menos esta componente, RB seno de tita. RB seno de tita igual a 0. Y de aquí bien encontramos que RA directamente es igual a RB seno de tita. También tienen que saber ustedes que todas las fuerzas, ¿ya? La sumatoria de las fuerzas que tienen sentido hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. La sumatoria de fuerzas hacia la derecha serán iguales a la sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. Entonces, en este caso yo podía haber escrito, hacia allá tengo solamente RA y hacia la izquierda tengo RB seno de tita. Entonces yo puedo obviar esta primera ecuación y colocar directamente que RA hacia la derecha es igual a RB seno de tita. ¿Ya? Entonces, esto lo estoy haciendo con detalle porque es el primer problema que estamos haciendo. Entonces ahora la sumatoria de F y E debe ser igual a 0. Ahora, hacia arriba, fíjense, la única fuerza que tengo hacia arriba es RB coseno de tita. ¿Ya? RB coseno de tita. Y hacia abajo, la única fuerza que tengo el peso, entonces sería menos el peso igual a 0. O de aquí yo puedo escribir RB coseno de tita igual a B doble. Pero fíjense que Perdón, Inge. la mitad de la pizarra, ¿no ven? Entonces, Perdón, como ya Inge. saben esto, silencien su micrófono. No, Inge, quiero preguntar algo. ¿No hay momento en el punto A en la reacción RA eje Y? O sea, con dirección Y. Hay un momentito, lo que pasa es que yo no puedo saltar a momento. Lo que tienen que hacer ustedes es aplicar, les decía, la primera condición de equilibrio, ¿no ve? Que es la sumatoria de fuerzas. Si yo veo ahora, piensen en estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Yo veo que en estas dos ecuaciones, fíjense, tengo tres incógnitas. No conozco RB, no conozco RA, no conozco el ángulo, no conozco el peso. Tengo cuatro incógnitas.
Entonces, como no tengo solución al aplicar la sumatoria de fuerzas, recién yo aplico torques. Ahora, ¿dónde aplico torques? En cualquier punto. La barra va a girar respecto al punto A, respecto al punto B. Yo puedo aplicar torques en este punto. Puedo aplicar torques en el punto C, en el punto CG, en el punto B o en el punto A. ¿Ya ven? Entonces, no nos adelantemos, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver paso por paso. ¿Ya? Entonces, yo no puedo, adivinando directamente, aplicar momentos. Por ahí no necesito momentos. Ya les había dicho que los problemas se pueden resolver solamente con la primera condición o con la segunda condición. O en algunos problemas tenemos que aplicar las dos condiciones. Bueno, entonces ya yo piensen de estas dos sumatorias, yo me voy a quedar solamente porque no tengo espacio, les decía. ¿Ya? En realidad, cuando ustedes ya estén bien entrenados en la resolución de estos problemas, pues no es necesario perder el tiempo en tanta ecuación. Entonces, directamente aquí yo, mi primera ecuación me dice que RA es igual a RB seno de θ, ¿no? Esa es mi ecuación 1. Y mi ecuación 2, que está aquí abajo, entonces yo estoy borrando, ¿por qué? Porque no tengo espacio, ¿no? Entonces me dice que RB coseno de θ es igual al P. Entonces ya una vez de que tenemos que aprender, digamos, a resolver los problemas correctamente y no mecánicamente o por similitud a otros. Entonces, al aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Esta ecuación viene de que la sumatoria de Bx es igual a 0 y esta otra ecuación viene de que la sumatoria de B es igual a 0. Entonces, yo veo, si yo por decirte aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, no tengo por qué aplicar momentos, porque el problema tiene solución. Pero en este caso, no conozco RB, no conozco RA, no conozco W y no conozco el ángulo. Entonces no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar torques. ¿Dónde aplicamos torques? Generalmente los torques se aplican en los puntos de apoyo. Entonces yo puedo aplicar torques aquí en el punto A o en el punto B. Tendré que ver dónde me conviene más. En este caso me conviene más en el punto A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así anulo RA. ¿Ya? Estoy anulando RA. Y por otra parte, aquí RB, yo puedo encontrar esta distancia que es de dato. O puedo encontrar la distancia X, ¿no ve? En función de ese triángulo. Entonces, aplicamos sumatoria de torques en el punto A, tomando en cuenta positivo la rotación en el sentido contrario de las aguas del reloj. Entonces, es como si por acá ahora está pasando un eje. Entonces, RB, fíjense, RB va a hacer girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. Entonces, va a producir un torque positivo. ¿Cómo se calcula el torque? El torque es igual al producto de la fuerza, en este caso la reacción RB, por su brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al eje de giro. Entonces, en la distancia perpendicular yo lo estoy representando con X. Entonces será RB por X. Menos. ¿Por qué menos? Porque ahora el peso va a hacer girar a la barra en el sentido de las aguas del reloj y por lo tanto es un torque negativo. Entonces será igual al peso por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? La distancia perpendicular de esta línea vertical, que es la línea de acción del peso, al punto A, que lo estamos representando con B, ¿no ve? La distancia de aquí a aquí es B, de aquí a aquí es B. Entonces tengo el peso por B. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Ahora, piensen de aquí de la figura, yo puedo calcular el valor de X. ¿Ya? Lo voy a hacer aquí con mucho detalle. ¿Ya? X directamente lo calculo de este triángulo ABD. ¿Ya? ¿Qué es lo que? Bueno, ¿qué es lo que yo conozco? Conozco este lado A. Entonces yo digo, ¿ya? El lado A va a ser igual a X por el coseno del ángulo θ. ¿Ya? O ustedes saben, coseno del ángulo θ es igual a que a cateto adyacente a dividido la hipotenusa. Entonces, en este caso yo necesito X. Entonces, X va a ser igual a sobre el coseno de θ. Entonces, tengo aquí una ecuación auxiliar que lo voy a representar con el número 3.
Ahora, este lado B, fíjense en B. Entonces, este lado B es esta distancia, de aquí a aquí. Entonces, conozco ahora la hipotenusa, vale L medios de aquí hasta allá. Entonces, este lado B va a ser igual a la hipotenusa, es decir, a L medios por el coseno del ángulo θ. Muy bien. Entonces, ya tengo X y ya tengo B. Entonces, ahora, a esta lo vamos a llamar ecuación número 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El valor de X y el valor de B lo voy a sustituir en la ecuación 5. Entonces, tengo RB por X. Pero X es A sobre coseno de θ. A dividido el coseno de θ. Ahora, esto menos lo voy a llevar al lado derecho, con signo positivo. ¿No? Va a ir con signo positivo al lado derecho. Entonces, tengo el peso por B. Pero B es igual a L medios. Aquí escribimos L medios coseno de θ. Ahora, observo nuevamente esta ecuación. ¿Cuántas incógnitas tengo? No conozco RB, no conozco W, dos incógnitas y no conozco el ángulo θ. Entonces ahora voy a despejar de esta ecuación 2 RB. ¿Por qué? Porque tengo que eliminar RB o el peso. ¿Ya? O fíjense, si yo reemplazo directamente el peso aquí, también lo mismo. Entonces voy a dejar tal como está. Entonces tengo en el numerador RB por A, ¿no ve? Dividido el coseno de θ. Igual. Fíjense, la ecuación 2 me dice que el peso es igual a RB coseno de θ. Entonces me dice que el peso es igual a RB coseno de θ. Y aquí sigo multiplicando por L dividido 2 y aquí por el coseno de θ. Ahora en esta ecuación, fíjense, yo simplifico RB. ¿Ya? Y me queda una ecuación directamente en función del ángulo θ. ¿Por qué? Porque conozco A y conozco L. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 2 viene aquí a multiplicar. Entonces tengo 2 por A. Esta L viene aquí a dividir. ¿Ya? Ahora tengo aquí coseno de θ por coseno de θ es coseno cuadrado de θ. Este coseno de θ también va a multiplicar allá. Entonces voy a tener coseno cubo de θ. ¿Ya? Entonces finalmente de aquí el coseno de θ va a ser igual a raíz cúbica, ¿no ve? De 2 por A dividido L. Pero ahora nosotros conocemos el valor de A y el valor de L, ¿ya? Entonces, esto es 2 por A. ¿Cuánto vale A? Vale 0,8. 0,8. Y L vale 2 metros. Entonces, 2 con 2 se va. Esto es igual a raíz cúbica de 0,8. Entonces, sacamos la raíz cúbica de 0,8. Vamos a la calculadora. Apretamos Shift. Coseno a la menos 1. Y de ahí obtenemos el valor del ángulo θ. ¿Ya? Que en este caso creo que sale 21,8. 21,8. Muy bien. Y de esa forma estaría resuelto el problema. Entonces, siempre, ahora, les decía, no es esto una norma o una regla. ¿Ya? Entonces, hay problemas que nosotros podemos verlos con claridad y que se van a resolver solamente aplicando torques, por decir. Ok, ¿no ve? O hay otros problemas que lo vamos a resolver solamente aplicando la sumatoria de fuerzas. Pero cuando no tenemos esa certeza, entonces lo primero que tenemos que hacer es la sumatoria de fuerzas. Si no hay solución, recién aplicamos la sumatoria de torques, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a borrar porque el tiempo se va, ¿no ve? Para hacer otro problema. ¿Está claro, Hito, esa pregunta que me estabas haciendo? Sí, Inge, lo Ya, entiendo. y de todas maneras, si hay alguna pregunta, ya le he dicho, no, nunca se queden con la duda, ¿no ves? Si hay alguna pregunta, me lo tienen que hacer al instante, o si no, lo dejan, me lo hacen al final. No hay ningún problema, igual yo los voy a aclarar.
Siempre es bueno, o sea, que estén participando, estén atentos y estén concentrados al problema que está resolviendo el profesor. Lo que no les pido que paralelamente ustedes vayan resolviendo en su cuaderno. ¿Por qué? Porque no me van a entender todo lo que yo estoy explicando. Yo prefiero que ustedes atiendan toda la explicación, ¿no ven? Luego ustedes tienen que leer la teoría, ya les dije, necesariamente tienen que leer la teoría una o dos veces. Una vez que han leído la teoría, los problemas resueltos que están en el texto hay que volver a resolver. Y los problemas que hace el profesor aquí en la pizarra también hay que volver a resolver, porque ustedes tienen que volver a resolver para la presentación de su práctica. No van a agarrar directamente, ya lo van a copiar del video, sino que tienen que volver a resolver, porque ahí es donde uno aprende, ¿ya? Cuando uno resuelve por su cuenta. Entonces, si yo me tranco, ahí recién veo el video. Si no me tranco, continúo adelante, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer un problema con rozamiento. Y para eso he elegido el problema 3.4, ¿ya? Entonces, voy a hacer la figura del problema 3.4 en la figura 3.27. A ver, voy a arrinconar aquí un poquito. Voy a tratar de hacerlo grandecito. Ahí sí. Entonces, ese es un cilindro. Entonces, el centro del cilindro está aquí. Entonces, ahora tenemos una cuerda. Y tenemos un plano inclinado. Yo lo estoy haciendo más chiquito para que no me ocupe mucho espacio. ¿Ve? Vamos a leer el problema 3.4. Dice lo siguiente. Un cilindro de 20 kilos de masa. Entonces aquí voy a anotar mis datos. Entonces la masa, bueno, del cilindro es 20 kilos. ¿Ya? La masa del cilindro es 20 kilos. Y 10 centímetros de radio. El radio 10 centímetros. Dice, descansa sobre un plano inclinado sujetado por una cuerda, esta es la cuerda, tangente al cilindro y paralela a la superficie del plano. Punto seguido. El plano forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Entonces es un ángulo de 30 grados. Ese ángulo está aquí. Entonces aquí yo lo voy a representar el ángulo tita. Es el ángulo tita entre el plano y la horizontal. ¿Ya? Muy bien. Seguimos leyendo. Ah, se me cae mi marcador. Aquí está. Entonces ahora voy a seguir leyendo el problema. Entonces el plano forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Punto seguido. Calcular, inciso A, el valor mínimo del coeficiente de fricción estático para que el cilindro no resbale hacia abajo del plano inclinado. Entonces, en el inciso A nos pide calcular el coeficiente de rozamiento.
Y el inciso B me dice la tensión en la cuerda. Entonces yo tengo que calcular el coeficiente y la tensión. Si yo tengo 2 o 3 preguntas, de ninguna manera yo estoy obligado a calcular primero el coeficiente. ¿Por qué? Porque puede ser que el problema yo calcule primero la tensión. Entonces calculo la tensión y luego el coeficiente. Y yo voy a presentar los dos resultados, ¿no ves? En un momento voy a decir sí o sí, primero calcule el coeficiente y sí o sí, después calcule la tensión, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ver de que resulta más fácil calcular la tensión. Ahora, voy a tratar, digamos, de representar todas las fuerzas aquí en mi figura para ya no hacer el diagrama libre. ¿Por qué no voy a hacer el diagrama libre? Porque no tengo espacio para resolver el problema, ¿ya? Entonces, solamente por esa razón. Pero, ¿qué es el diagrama libre? Yo tendría que llevar allá mi cilindro y ahí representar todas las fuerzas que actúan. Pero en este caso lo voy a hacer directamente aquí en la figura. Si necesitara siempre hacer una figura separada, lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una cuerda, un cable, un hilo, siempre se produce una fuerza que recibe el nombre de tensión, porque un cable siempre está tensionado, ¿ya? Un cable siempre se utiliza para jalar, una cuerda para jalar. Yo con una cuerda no puedo empujarlo al auto, ¿no ve? Si sería un fierro rígido, puedo empujar al auto, pero con la cuerda yo no empujo al auto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Jalo con la cuerda. Entonces, esta cuerda está jalando al cilindro hacia arriba con una fuerza que recibe el nombre de tensión, ¿ya? Siempre en una cuerda, en un hilo, en una correa, siempre va a haber una tensión. Ahora, el cilindro trata de girar y deslizar hacia abajo del plano inclinado. Entonces, aquí hay una fuerza de rozamiento también dirigida hacia arriba. Aquí yo lo voy a dibujar, ¿ya? Entonces, aquí hay una fuerza de rozamiento que lo voy a representar con la letra F, ¿ya? Ahora, aquí hay un punto de apoyo, fíjense, entre el cilindro y el plano. Entonces, aquí está ese punto de apoyo, yo lo voy a representar con la letra A, ¿ya? Entonces, ahí va a haber una normal. Fíjense, voy a escribir así, una normal, que la normal es una fuerza de reacción que es el plano sobre el cilindro. Entonces, aquí lo voy a escribir, esa es una fuerza normal. Y finalmente tenemos el peso, ¿ya? El peso, fíjense. Entonces, este es el peso del cilindro, que lo represento con W. Ahora, este ángulo θ se reproduce aquí. Entonces, lo voy a dibujar. Aquícito se reproduce ese ángulo θ. Se está viendo, ¿no ve? Sí, se está viendo. Entonces, en la grabación va a ver, se ve mucho mejor, ¿ya? Más clarito. Entonces, el ángulo θ es entre la normal y el peso, ¿ya? Entonces, les decía, solamente para representar un poquito más grande esta distancia, fíjense, esta distancia ahora, aquí sí yo lo estoy trazando, ¿ya? Es la distancia perpendicular, ¿ya? X. ¿Se entiende esa distancia X, ya? Esto es el radio, fíjense, esto es el radio, aquí también es el radio, ¿ya? ¿Por qué yo ya me estoy anticipando? Porque yo voy a aplicar torques en este punto. Ahora, tampoco les decía de que hay una norma de que yo sí o sí tengo que aplicar la sumatoria de fuerzas y después torques, ¿ya? Yo puedo aplicar si quiero primero torques y después la sumatoria, pero tenemos que ir por orden, ¿no ve? O sea, primero la primera condición de equilibrio y luego la segunda condición de equilibrio, ¿ya? Muy bien, en este caso, fíjense, mi eje de coordenadas va a ser paralelo al plano. Entonces, aquí va a estar mi eje de coordenadas. Así está, ¿ya? Así está mi eje de coordenadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, si yo representaría bien en las fuerzas, aquí voy a tener yo la tensión y también hacia arriba voy a tener F, ¿no ve? Aquí yo tengo la normal, y aquí tengo, fíjense, el peso.
¿no? Aquí está el ángulo θ, aquí está el peso. Entonces, esta va a ser la componente B doble seno de θ. Y aquí esta otra va a ser la componente B doble coseno de θ. Fíjense, esas son las fuerzas. Hacia arriba tengo la tensión y F, tensión y F. Hacia la izquierda tengo la componente del peso, que es B doble seno de θ, ¿ya? Y aquí perpendicularmente tengo la normal hacia arriba y la otra componente del peso, que es B doble coseno de θ, ¿ya? Entonces, yo hago aquí, fíjense, voy a hacer esto, una sumatoria de fuerzas en la dirección X, igual a 0. Entonces les decía, fuerzas hacia la derecha, T más F, T más F, debe ser igual a fuerzas a la izquierda, a B doble seno de θ. ¿Eh? Tengo una ecuación, ¿ya? Ahora, la sumatoria de F y E, sumatoria de F y E igual a 0. Esto ya no es necesario colocar, porque sabemos que estamos aplicando la primera condición de equilibrio. Entonces, la normal, fíjense, la normal directamente va a ser igual a B doble coseno de θ. A B doble coseno de θ. Es una ecuación 2. Ahora, también tienen que saber que la fuerza de rozamiento F siempre es igual a ñu por la normal. Entonces, en este caso será a ñu al coeficiente por la normal, que es B doble coseno de θ. Entonces, si esta ecuación 3 yo lo sustituyo en la 1, entonces la 1, fíjense, me va a quedar así, T más F. Pero F es ñu B doble coseno de θ, igual a B doble seno de θ. ¿Ven? Entonces, esta es mi ecuación número 4, ¿ya? Entonces, T más F, pero F es ñu B doble coseno de θ, igual. Al lado derecho tengo B doble por el seno de θ. En esta última ecuación, fíjense, yo no conozco T. B doble conozco, porque me da la masa, ¿ya? El ángulo conozco, ¿ya? Entonces, fíjense, en esta ecuación yo las únicas incógnitas que tengo son dos. No conozco la tensión y no conocemos el coeficiente. Por lo tanto, una ecuación con dos incógnitas no tiene solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a aplicar la sumatoria de torques respecto al punto A, tomando positivo la rotación en el sentido contrario de las aguas del reloj, ¿ya? ¿Dónde me conviene en este caso? Siempre en los apoyos, entonces en el punto A. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en el punto A yo voy a anular la normal, voy a anular la fuerza de rozamiento, porque el brazo de palanca de la fuerza de rozamiento es 0, ¿ya? Si la línea de acción de una fuerza pasa por el eje, ¿ya?, que estamos aplicando los torques, entonces aquí su brazo de palanca es 0. De la normal también pasa por el punto A, entonces 0. Entonces la única fuerza que queda bien es la tensión, que va a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj, y el peso, que va a hacer girar en el sentido contrario. Ahora, el torque que produce el peso es B doble por esta distancia X, fíjense, porque esa es la distancia perpendicular de la línea de acción al punto A. Entonces tenemos el peso por X. Va a ser igual, en este caso, y solamente a la tensión por toda esta distancia. La distancia de hasta aquí es 2 veces el radio, ¿ya? 2 veces el radio. 2 veces el radio. Muy bien. Ahora, de aquí de la figura, fíjense que X, ¿ya? X, aquí hay un triángulo rectángulo, donde X es el lado opuesto y R es la hipotenusa. Entonces, X va a ser igual a que a R por el seno de θ. El lado opuesto es igual a la hipotenusa R por el seno del ángulo θ. ¿Ya? Entonces, aquí esta ecuación, si nosotros la llamamos ecuación 5, ¿no? Y esta ecuación 6. Entonces, ahora sustituyo 6 en 5. Entonces, voy a tener el peso, en vez de X, tengo R
seno de tita igual, estoy ordenando 2RT. R con R se cancela. Ahora, como conocemos, como se puede calcular el peso, conocemos el ángulo, de aquí yo despejo la tensión. No olviden, la tensión va a ser igual al peso del cilindro por el seno del ángulo tita sobre 2. Bueno, ustedes saben que la masa es un escalar. El peso es la fuerza. ¿Cómo se calcula el peso de un cuerpo? El peso se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando me dé la masa y yo quiero calcular el peso, tengo que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, por el valor de G. Nosotros siempre vamos a trabajar con 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, por esta vez voy a colocar las unidades para que vean que me da en Newton. Entonces, el peso dice la masa es 20 kilos, ¿ya? 20 kilos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 30 grados dividido 2. Entonces, el kilo por el metro sobre el segundo cuadrado es Newton. Por lo tanto, la tensión me va a dar en Newton, ¿ya? Entonces, en este caso es 49,05. 49. Entonces, de esa forma, yo tengo ya calculada la tensión. Es decir, que he calculado primero, he calculado el inciso B, ¿ya? Entonces, la tensión es igual a 49,05 newton. Ahora tengo que calcular yo el coeficiente. ¿A cuál ecuación me voy a venir? Fíjense, me voy a venir a esta ecuación, ¿ya? A la ecuación número 4. A ver, aquí sí te voy a hacer. Aquí sí, ¿ya? Menos 30 grados. Entonces, de esta ecuación me dice, yo despejo ñu W coseno de ti. Entonces digo, ñu W el coseno de ti. Esto es igual a W seno de ti. W seno de tita menos la tensión, ¿no ven? Entonces, ñu W coseno de tita será igual a W seno de tita y la tensión va con signo negativo, menos la tensión. ¿Ya? Entonces, finalmente de aquí viene yo despejo el coeficiente ñu. Entonces, el coeficiente ñu va a ser igual a W seno de tita menos T dividido W el coseno de tita. Entonces, a partir de esa ecuación, encontramos el valor del coeficiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, ñu va a ser igual. Ahora me alcanza mi pizarra. El peso, ¿ya? Es 20 por 9,81. Voy a colocar aquí. 20 por 9,81. Por el seno de 30. Seno de 30 grados. Menos la tensión, que es 49,05, dividido otra vez aquí 20 por 9,81 por el coseno de 30 grados, ¿ya? Entonces, de esa forma encontramos el coeficiente. Hacemos las respectivas operaciones. 49,05 dividido 20 igual, dividido 9,81 igual, dividido coseno de 30 igual. Eso nos sale 0,2886, que lo podemos redondear a 0,29. ¿Ya? Entonces, de esa forma está resuelto este segundo problema. Entonces, el inciso A, el coeficiente 0,29 y el inciso B, la tensión 49,05. Fíjense, he hecho alcanzar mi pizarra lo suficiente para resolver el problema. Bueno, entonces borramos. Si hay alguna pregunta, me lo hacen, si no lo dejan para el final. Vamos a hacer un problema más.
Entonces yo trato de hacer un problema de cada tipo para que ustedes ya puedan completar su práctica, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer un problema de movimiento relativo y para eso he escogido el problema 3.7, ¿no? El 5 es fácil, el 6 es muy fácil, entonces el 3.7. El 3.7. Voy a hacer el dibujo de este problema. A ver. Sí. Ese es el dibujo. Este marcadorcito está fallando. Entonces tenemos aquí el bloque A y el bloque B. El ángulo θ del plano inclinado. Muy bien. Entonces voy a leer el problema y voy a anotar los datos. Entonces, el problema 3.7 dice lo siguiente. El bloque A de la figura tiene una masa de 60 kilos. Entonces, MA, 60 kilos. Punto seguido. Determinar el ángulo θ cuando el bloque B de 100 kilos de masa empiece a moverse sobre el plano inclinado. Entonces debemos calcular el ángulo θ, ¿ya? El ángulo θ. Punto seguido. El coeficiente de fricción para las dos superficies de contacto es μ igual a 0,25. En este caso, nos está dando el valor del coeficiente de rozamiento. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Tenemos nosotros dos bloques, ¿ya? Sobre un plano. El bloque B y encima del bloque B, el bloque A, que está sujeto por una cuerda, ¿ya? Imagínense que esto está primero así, horizontalmente, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a subirlo y va a haber un momento en que este bloque B empiece a moverse hacia abajo, ¿ya? Entonces, ese ángulo tenemos que calcular para cuando el bloque B empiece a moverse. Eso se va a dar, si nosotros bajamos por el sitio de ese ángulo, no va a resbalar. Subimos a ese ángulo, va a resbalar, ¿ya? Ahora, aquí les decía, se produce un movimiento relativo. Entonces, el bloque B para nosotros va a empezar a moverse hacia abajo, ¿ya? Y el bloque A tiene que moverse hacia arriba. Esto es lo que se conoce el movimiento relativo, ¿ya? Si yo tengo aquí, por decirle, fíjense, voy a hacer solamente, tengo una superficie y tengo yo aquí un bloque A, ¿ya? Entonces, aquí tengo yo un bloque, digamos, B. Y aquí arriba tengo yo otro bloque A, ¿ya? Tengo otro bloque A, ¿ya?
Entonces, fíjense, si yo jalo este bloque hacia la derecha, ¿ya? Si este bloque A yo lo jalo hacia la derecha, este bloque B se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? Eso es por movimiento relativo. Ahora, si yo, por decirle, jalo el bloque B hacia la derecha, entonces el bloque A se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, eso se llama movimiento relativo. Es el movimiento de un cuerpo respecto al otro. ¿Ya? Entonces, en este caso, B baja y A para nosotros sube. ¿Por qué es muy importante determinar el movimiento relativo? Porque debemos representar las fuerzas de rozamiento siempre en sentido contrario del rozamiento. ¿Ya? Entonces, ahora, el problema nos dice que hay rozamiento entre las dos superficies de contacto. Significa que hay rozamiento entre A y B y también hay rozamiento entre B y el plano inclinado. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense, yo tengo una tensión. Voy a representar después allá, pero aquí para que se vea. La tensión que está sujetando solamente al bloque A. Ahora, ¿por qué no resbala el bloque B? Porque está apretado, ¿ya? En el plano inclinado, está apretado entre el plano y el bloque A. ¿Ya? Porque si no hubiera el bloque A, seguramente resbalaría. ¿Ya ven? Pero en este caso es como si estuviera apretado así. Ahora bien, cuando el bloque, ya, aquí sí te voy a escribir las fuerzas de rozamiento. Como el bloque A se mueve hacia arriba, entonces aquí actúa una fuerza de rozamiento FA sobre el bloque A. Ahora, cuando el bloque esté bajando, actúa una fuerza de rozamiento aquí entre el plano inclinado y el bloque B, que lo representamos con FB. Pero como también hay rozamiento entre A y B, esta FA ahora se da la vuelta, ¿ya? Entonces, sobre B actúan las dos fuerzas de rozamiento. La FA en la parte de arriba entre A y B y FB entre el plano y el bloque B, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analicemos el bloque B, las dos fuerzas actúan hacia arriba, las dos fuerzas de rozamiento. Y cuando analicemos el bloque A, la fuerza de rozamiento sobre el bloque A actúa hacia abajo. Desde luego, también hay que representar aquí las fuerzas normales y los pesos. Entonces, yo lo voy a hacer esa representación aquí, ¿ya? Para que se pueda ver mejor. Entonces, digo yo aquí para A, para el bloque A. Y más allá digo para B, para el bloque B. ¿Ya? Entonces, ahora voy a trazar un eje de coordenadas X paralelo al plano y el Y perpendicular al plano. Entonces, viene esto más o menos aquí. Aquí lo voy a dibujar. Hay, aquí también hay. Entonces, ahora tengo aquí y así. Entonces, este es el eje X, el eje X, el eje Y, el eje Y. ¿Ya? Entonces, voy a representar ahora todas las fuerzas que actúan. Entonces, aquí tenemos la tensión, ¿no ve? Hacia arriba. La tensión. Tenemos la fuerza de rozamiento hacia abajo, les decía. FA. Ahora, el bloque B ejerce una fuerza de reacción sobre A. Esa lo voy a representar yo con NA. ¿Ya? Entonces, ¿qué es NA? NA es la fuerza de reacción que ejerce el bloque B sobre el bloque A. ¿Ya? Ahora tengo el peso. El peso del bloque A. Este ángulo θ se reproduce aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense de que este peso va a tener dos componentes. Una componente en el eje Y que va a ser BWA coseno de θ. Y otra componente aquí en la dirección X que va a tener sentido hacia abajo, que va a ser BWA por seno de θ. Yo no lo estoy dibujando aquí, ¿por qué? Porque voy a tener tantas fuerzas que mi dibujo, o sea, se va a ver muy feo.
Pero que quede claro, BA, una componente hacia abajo en el eje Y, BA coseno de ti. Otra componente en el eje X donde está apuntando mi marcador, que va a ser BA seno de ti. Ahora, también aquí, en este punto de contacto entre A y B, se producen fuerzas de acción y de reacción, ¿ya? Adelantándonos un poco al capítulo 5, donde vamos a ver la primera ley, la segunda ley, la tercera ley del movimiento de Newton. Aquí en este capítulo ya se aplica la tercera ley de Newton, ¿ya? La tercera ley de Newton es una ley de acción y reacción. ¿Qué me dice la tercera ley? Si yo ejerzo una fuerza, me están viendo, si yo ejerzo una fuerza sobre la pizarra, ¿ya? La pizarra ejerce otra fuerza sobre mi mano en la misma línea de acción, pero de sentido contrario. Si yo ejerzo una fuerza de 5 newtons sobre la pizarra también va a ejercer sobre mi mano, en sentido contrario, la misma fuerza de 5 newtons. Entonces, esos son fuerzas de acción y reacción que de acuerdo a la tercera ley de Newton tienen la misma magnitud, pero tienen sentido contrario, ¿ya? Entonces, en este punto, bien, lo voy a dibujar yo aquí, cito. Entonces, este es el bloque B, ¿ya? Y esto es el bloque A, ¿ya? Este es el bloque B y esto es el bloque A. Entonces le decía, ¿ya? Que B ejerce en este punto una fuerza normal sobre A, ¿ya? Entonces, el bloque B ejerce esta NA sobre A. Pero de acuerdo a la tercera ley de Newton, el bloque A también ejerce sobre B otra fuerza de sentido contrario, pero con el mismo valor que NA. Entonces, por eso, cuando representamos A, el bloque A, entonces NA es hacia arriba. Y cuando yo represente la fuerza que ejerce el bloque A sobre B, tengo que representar hacia abajo. Entonces, en este caso, fíjense, aquí está esa NA. NA. Hacia arriba ahora, en este punto, es decir, en el contacto entre B y el plano, hay otra fuerza de reacción que nosotros lo vamos a representar eso con NB, ¿ya? NB es la fuerza de reacción que es el plano sobre el bloque B, ¿ya? Y NA es la fuerza de reacción que ejerce el bloque A sobre B. Eso es NA, ¿ya? Ahora, aquí no hay tensión, pero fíjense, ahora sobre B hay dos fuerzas de rozamiento. Entonces decía, hay una fuerza FA y también hay otra fuerza que es la fuerza FB. ¿Ya? Entonces, esto más bonito. Entonces, FA es la fuerza de rozamiento entre B y A. Y FB, la fuerza de rozamiento entre B y la superficie del plano. Ahora, aquí nuevamente voy a dibujar el peso del bloque B. ¿Ya? Entonces, aquí está el peso del bloque B. Y aquí está el ángulo θ. Nuevamente, este peso va a tener una componente en el eje Y que va a ser BW coseno de θ. Y otra componente en el eje X, tal como está apuntando mi marcador, BW por el seno de θ. No estoy representando esas fuerzas, pero les tengo que tomar en cuenta en las respectivas sumatorias que voy a hacer, ¿ya? Entonces, voy a hacer bien ahora sumatoria de fuerzas, ¿ya? Para A, entonces aquí escribo, para A. Para A. Entonces, para el bloque A, voy a hacer en primer lugar la sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Bien, tengo NA, que va a ser igual a la componente del peso en la dirección Y, que va a ser BWA por el coseno de θ. BWA por el coseno de θ. Entonces, NA
es igual a B doble A por el coseno de θ. Empecemos a numerar nuestras ecuaciones. ¿Ya? Ahora, les dije que la fuerza de rozamiento FA es igual a ño por la normal A. ¿Ya? La fuerza A es igual a ño por NA. ¿Ya? La fuerza B, ño por NB. Entonces, esta fuerza, fíjense, va a ser igual a ño por el peso de A por el coseno de θ. ¿Ya? Entonces, eso es FA. Yo les decía, yo trato de resolver el problema lo más corto posible. Bueno, para que se me entienda, desde luego, pero tratando de ahorrar, digamos, mi pizarra, porque lo que no quiero es justamente tener que borrar. ¿Ya? Entonces, ahora voy a escribir aquí abajito. Fíjense, FA es igual. ¿Cuánto vale el coeficiente? 0,25, ¿no ve? Tengo el valor. ¿Cuánto es el peso de A? El peso de A va a ser 60 por G, ¿no ve? 60, tengo que multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Lo voy a leer simplemente por G y por el coseno del ángulo θ, que en este caso es nuestra incógnita, ¿ya? Entonces, FA, bien, se me va a quedar, yo voy a multiplicar esto. 60 por 0,25, ¿ya? 60 por 0,25. Eso es 15. Entonces yo tengo, fíjense, aquí tengo 15 G coseno de θ. Esta lo voy a llamar, fíjense, ecuación 2. ¿Ya? Ahora, voy a venirme aquí. Entonces voy a hacer entonces ahora aquí, así, a ver, así, así. Bueno, entonces voy a escribir ahora para B, para el bloque B, ¿ya? Entonces voy a hacer primero una sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Después le explico por qué, digamos, yo hago primero en la dirección Y. Eso con el entrenamiento, van a ver ustedes que uno ya tiene que saber si va a empezar primero con la sumatoria en el eje X o en el eje Y. Entonces, estoy haciendo en el eje Y. Entonces, en el eje Y tengo, fíjense, hacia arriba NB. ¿Ya? NB, es decir, la fuerza normal NB. Hacia arriba no tengo más fuerzas. Entonces, tiene que ser igual a la suma de las fuerzas hacia abajo. Entonces, hacia abajo tengo NA. Fíjense, tengo NA más la componente del peso, BW coseno de θ. Entonces tengo BW coseno de θ. Ahora, esta es mi ecuación 3. ¿Ya? Pero ahora fíjense qué es lo que voy a hacer yo. Voy a escribir de la siguiente manera. NB igual. ¿Cuánto vale NA? NA, fíjense, vale BWA por el coseno de θ. ¿No? BWA por el coseno de θ. ¿Ya? NA es BWA coseno de θ, que estoy reemplazando aquí. Lo dice más el peso de B por el coseno de θ. Pero ahora bien, yo también voy a reemplazar aquí los datos. ¿Ya? Fíjense, entonces NB va a ser el peso de A, será igual a la masa de 60 por G, ¿no? Entonces 60 por la aceleración de la gravedad, por el coseno de θ, ¿ya? Más el peso de B es 100 por G por el coseno de θ. Entonces finalmente tengo que NB es igual a ¿qué? 60G coseno de θ más 100G coseno de θ. Entonces tengo esto 160G coseno de θ. Ahora, me vengo a la definición de la fuerza de rozamiento B. Entonces, FB, la fuerza de rozamiento B, al igual que FA, va a ser igual al coeficiente, porque ahora es el mismo coeficiente. Porque puede ser que en un problema el coeficiente entre B y el plano tenga un valor y entre A y B tenga otro valor.
En este caso tiene el mismo valor. Entonces, FB es igual a ñu por la normal B. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A ñu, y la normal B, fíjense, es 160G por el coseno de ti. A esta lo voy a llamar yo ecuación 4. Ahora bien, pero ¿para qué he encontrado FA y FB? Fíjense. He encontrado FA y FB, ¿por qué? Porque ahora si yo tengo una sumatoria de fuerzas en el eje X, tengo FA más FB en el lado izquierdo. Entonces, ahora aquí fíjense, recién yo hago la sumatoria de fuerzas en la dirección X. ¿Pero para qué? Para el bloque A, perdón, para el bloque B. Y lo dejemos borrar esa raya para que no se confunda. Entonces voy a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en la dirección X para el bloque B. ¿Ya? Entonces sumatoria de Fx igual a 0. Entonces, yo tengo, fíjense, hacia abajo, ¿ya? Tengo la componente del peso. Entonces tengo W seno de tita. ¿Ya? Entonces esta componente que les decía hacia abajo es W seno de tita. Y esa componente se tiene que equilibrar con la suma de las dos fuerzas de rozamiento. Entonces, eso tiene que ser igual a FA más FB. ¿Eh? Y tengo aquí una ecuación 5. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir esta ecuación 2 y esta ecuación 4 aquí en la ecuación 5. Entonces, bien, tengo el peso de B. ¿A qué es igual el peso de B? El peso de B es igual, aquí te voy a escribir, a 160 por G, ¿lo ves? Por el seno del ángulo θ. Igual, ¿cuánto vale FA? FA vale 15, ¿ya? 15G coseno de θ. 15G coseno de θ. Sí, también, lo que pasa es que yo ya le multipliqué. Entonces tengo 15G coseno de ti más FB. FB, fíjense, es el coeficiente que vale 0,25 por 160 por G por el coseno de ti. Ahora, fíjense, G con G con G se cancela y me va a quedar 160 seno de tita igual. Ahora aquí voy a hacer esta operación, ¿ya? Entonces 0,25 por 160, 0,25 por 160 es 40, ¿ya? Entonces aquí estoy sacando. De nuevo, a ver, 160 por 0,25 es 40. Entonces me va a quedar 40 coseno de tita más 15, entonces queda 55. Así me queda, ¿ya? Entonces tengo aquí 15 más 40 es 55 coseno de tita. Entonces finalmente ahora este coseno lo traigo aquí a dividir. Entonces me queda seno de tita sobre coseno de tita, que ustedes saben que es igual a tangente de tita, y esto va a ser igual a 55 dividido 160. Y finalmente de aquí entonces apretamos en nuestra calculadora Shift, tangente a la -1 y encontramos ese valor, ¿ya? A ver, parecía pero que cometí algún error. ¿Alguien ha visto el error o no? Sí, copió mal, era 160 coseno, o sea, puesto seno. Eso me tienen que corregir. ¿En cuál ecuación? ¿En cuál ecuación, hijito? A ver, fíjate. A ver, indícame, ¿en cuál ecuación? Ecuación 4 dice Inge. A la ecuación 4.
Es nu por FB NB, por ¿no ve? Pero la ecuación 4 habéis colocado. Al sustituir fuerzas en X. Ya, pero aquí te digo NB es Ahí. 160 G Sí. coseno de tita, ¿no ves? Está bien. Aquí No, abajo al colocado. sustituir era mu 160 gravedad por coseno de tita, abajo. En fuerzas en X. Aquí. Ahí, al sustituir, sí, abajo. Lo siguiente, ese La procedimiento puesto en ahí. FA. Está con 160 gravedad por seno de tita y era coseno. No, pero aquí FA esto es FA que he copiado de aquí. 15 G coseno de tita. En el siguiente Inge es de FB. FB, Aquí pues NB. rozamiento en B. Sería 160 G coseno. Pero aquí está coseno, pues si te colocan en vez de ñu, 0,25. 160 G y el coseno de tita. ¿No ven? Sí, pero en el primer miembro de la ecuación, Inge. Por eso, aquí. Exacto, ahí. Pero esto me venía Para mí, G, el peso lo hizo está mal, ya bien, que el ¿no? peso es 100 y tendría que multiplicar por La masa era 9,81. 100. Ah, Sí, aquí Masa es, de B. Bien. listo. Exacto. Ahora ya, entonces ahí es 100, ¿no ves? Ahí estamos mal. Ya, gracias, hijo. Entonces, sí, yo me equivoqué, hijito. Entonces el valor del peso de B es 100, yo lo había sumado los dos, ¿ya? Entonces eso es 100. Entonces aquí es 100, ¿no ve? Entonces ahora es 55 entre 100, ¿ya? Ahora debe estar bien. A ver, ¿dónde está mi máquina? 55 dividido 100. 32.0. No, esto es 0,55. Entonces ahora, shift tangente sale 28,81. Que está correcto. ¿Ya? Bueno, a veces siempre se nos va, ¿no? No porque sea el profesor no se va a equivocar. Bueno, entonces gracias por la aclaración, ese hijito, ya, muchísimas gracias. Caso contrario, el problema hubiera estado mal resuelto. Desde luego tenía que volver a revisar todo hasta encontrar el error, ¿no ven? Bueno, entonces con eso damos por terminada la clase de hoy. Aquí voy a parar la grabación.